Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En esta ocasión platicándoles un poco acerca de los libros que más influyeron en mi vida y también voy a recomendarles algunos libros que espero que les resuenen, que les guste. Y antes de comenzar es necesario explicarles que de nada sirve acumular el conocimiento si no se va a llevar a la práctica. Entonces, de estos libros que te voy a platicar y de estos enfoques que te voy a comentar, es importante que sí los leas, los estudies, si te resuenan, pero más importante es que los practiques, ¿no? Que los lleves a la práctica. Porque recuerda que la verdad es aquello que experimentas y no aquellas teorías y aquellas ideas que llegan a tu mente o que lees o que te dicen, sino aquello que en verdad has experimentado por ti mismo. De ahí viene esto que es el sabor, cuando te sabe algo, y de ahí viene la sabiduría. Entonces, si queremos ser sabios, no hay otro camino más que la práctica, no el conocimiento intelectual simplemente para tener más y más información. Lo importante es la práctica del conocimiento. Ahora sí, para comenzar, de los libros que más influyeron en mi vida o en mi existencia, el primerito, para mí que es el más importante, fue el libro de El Kybalión, escrito por los tres iniciados. Este libro en particular yo lo leí cuando estaba en segundo de secundaria. Y este libro para mí fue un parteaguas y es un libro que hasta la fecha, a pesar de ser tan pequeño, me sigue trayendo mucha sabiduría, mucho conocimiento a mi vida. Y es un libro que, como casi todos, cada vez que lo lees y cada vez que lo vuelves a leer, le sigues encontrando más significados, ¿no? Los significados van cambiando conforme tú cambias. Y esto nos recuerda precisamente un axioma hermético que viene en ese libro, el cual dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado, o los labios de la sabiduría permanecerán cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Pero esto no se refiere a algo externo. El maestro que está dentro de ti es el que, cuando ya estás listo, hace que tú puedas entender de una manera diferente el conocimiento. Por eso es que la mayoría de los libros, y como todo en esta vida, cambia su significado, se vuelve más amplio conforme lo vas estudiando. Así que bueno, este libro se lo recomiendo mucho, es de cabecera, El Kybalión de los tres iniciados. Un gran, gran libro que les va a dejar muchísima sabiduría y les seguirá dejando toda la vida. Es un libro que de verdad les recomiendo mucho, muchísimo. Bueno, ese fue el primer libro. De ahí en fuera yo soy una persona, o fui una persona que le gustaba mucho la ciencia ficción. Entonces, de entre estos libros que a mí me marcaron mucho, o que me abrieron ventanas al mundo, y que tal vez no tiene mucho o nada que ver con la espiritualidad, fue El cerebro de Broca de Carl Sagan, otro libro que también leí en la secundaria y que me encantó, me fascinó. Y ese pues no es que se lo recomiende, simplemente les platico los libros que a mí me marcaron, ¿no? En la vida. Y ese fue un libro que también me marcó por todo el enfoque científico que manejaba Carl Sagan en ese libro, El cerebro de Broca. Muy, muy interesante. Después otro libro de Carl Sagan que se llamaba Un mundo y sus demonios. No estuve de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo en muchas de las cosas que dice en ese libro, pero ya sería meternos en temas de conspiración y otras cosas. Pero bueno, simplemente te platico los libros que a mí me marcaron, pero estos en específico de Carl Sagan, pues te lo dejo a tu discreción, a tu discernimiento, pero realmente pues no tocan temas espirituales como tal, ¿no? Bueno, ese fue uno. Otro libro que me encantó fue un libro de Stephen Hawking, El universo en una cáscara de nuez, que también tiene mucho que ver con la ciencia y prácticamente pues casi nada aparentemente con la espiritualidad. Sobre esta línea hay un libro también que me marcó y sí les recomiendo muchísimo, que se llama El Tao de la Física. Si mal no recuerdo es de Fritjof Capra. Puedo equivocarme porque la verdad lo estoy haciendo de memoria, no tengo escritos los libros ni el autor aquí, sino es lo que recuerdo. Y según mi memoria, fue Fritjof Capra el que escribió este libro. De todos modos, así lo encuentran como El Tao de la Física.
Y este libro también me marcó porque fue para mí como un bálsamo, ¿no? Como algo que sentí muy bello cuando lo leí, porque pude ver las conexiones directas entre la espiritualidad y la ciencia. Entonces fue algo que a mí me encantó, que me fascinó. Otro libro que a mí me marcó mucho también en la secundaria, en tercero de secundaria, fue un libro que se llamaba o se llama La Respuesta, de un señor que se llama Pablo Eric Aunzer. Este libro en particular, a lo mejor a ti no te resuena tanto porque habla de un contacto con seres de las Pléyades, pleyadianos, y bueno, es todo lo que le enseñan y a mí me encantó y me fascinaba en esa época de mi vida porque igual era esta unión entre la ciencia, ficción, por decirlo de alguna manera, y la espiritualidad. Según Pablo Eric Aunzer en ese libro, pues todo lo que él escribe es real. Ya cada uno de ustedes en su discernimiento, pues pensará, ¿no? Si es verdad o no es verdad. Pero es un libro que al menos a mí me inspiró muchísimo y que también me marcó mucho en mi vida, ¿no? Que recomiendo mucho. Después, en esas épocas de mi vida, debo reconocer que compré absolutamente todos los libros que encontré de un autor que se llama Samael Aun Weor. De hecho, en una época fui gnóstico o neognóstico de esta corriente de Samael Aun Weor y también me marcaron porque pues los leí todos, ¿no? Absolutamente todos, que son muchos. Y personalmente también esos no los recomiendo como tal, pero pues si decides leerlos, también hazlo con tu discernimiento y comprendiendo que son pues también cosas que nos inspiran, ¿no? Y bueno, eso es por un lado. Después de ahí, bueno, abandoné esta corriente neonóstica por cuestiones y convicciones personales en las que no estuve de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y de ahí, estoy tratando de acordar porque son muchos, estoy tratando de recordar los más importantes o que considero más importantes. Uno de los libros que más me marcó y que ese también se los recomiendo muchísimo, por favor, se llama En busca de lo milagroso, de Ouspensky. Prácticamente todos los libros de Ouspensky se los recomiendo muchísimo y ese libro también me ayudó a entender muchas cosas y también me inspiró demasiado y es todo lo que narra Ouspensky de cuando conoce al gran maestro, el maestro George Ivanovich Gurdjieff, ¿no? También se lo recomiendo muchísimo. También el libro de Un nuevo modelo del universo, también de Ouspensky, se lo recomiendo muchísimo y también fue un libro que a mí me marcó también. Híjole, ya estoy empezando a recordar varios, son muchos, pero quiero recomendarles los que considero más importantes, ¿no? Que pueden aportarles más, obviamente desde mi punto de vista. Pero, pues puede que a ti te resuene o no te resuene, pero si te llama la atención esta invitación, pues consíguelos con tu propio criterio, léelos y saca tus propias conclusiones. Así que bueno, Ouspensky fue uno de mis autores y sigue siendo de mis autores favoritos y les recomiendo mucho cualquier libro de Ouspensky, ¿no? Cualquiera. Hay uno muy cortito, muy chiquito, que es Jesús en el templo de Heliópolis. También ese libro es, para mí, increíble, es muy bueno. Y bueno, después estoy tratando de acordar de los más importantes. En esa época donde conozco a Ouspensky y El Cuarto Camino y a Gurdjieff, claro, llegó a mi vida también, obviamente, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? De Carlos Castaneda. Carlos Castaneda tiene varios libros que son de ese encuentro con este Don Juan, con este, pues vamos a llamarle, pues tolteca, ¿no? Nuevo tolteca. Y bueno, es toda una historia bastante compleja. Muchas personas dicen que es un fraude, que es mentira. Otros dicen que es verdad, que es cierto que él vivió todos esos encuentros. Pero te repito que te recomiendo que esta clase de libros, como los de Castaneda, como el de Pablo Eric Aunzer y otros que te voy a decir, los veas como formas de inspirarte, ¿no? Y no te lo tomes tan en serio en cuanto a su veracidad, pero por lo menos como una fuente de inspiración creo que valen muchísimo la pena. Yo empecé con esos libros de Castaneda con el libro de Una realidad aparte. Y a partir de ese libro empecé ya a leer otros como Viaje a Ixtlán, El arte del soñar, que me parece increíble, o El arte del ensueño, no recuerdo bien cómo se llama, es uno de esos dos. El arte del soñar o El arte del ensueño. Y bueno, de ahí también les recomiendo mucho, pero siempre con esta parte crítica.
Si quieren un libro, y ese se lo recomiendo muchísimo, que resume las enseñanzas de Carlos Castaneda o las enseñanzas de Don Juan de una manera práctica y que también me marcó muchísimo en mi vida, se llama Las enseñanzas de Don Carlos, de un escritor que se llama Víctor Sánchez. Ese libro también a mí me marcó muchísimo cuando era mucho más joven y se lo recomiendo muchísimo porque es toda la parte práctica del conocimiento, ¿no? Ejercicios, práctica, entonces es para mí uno de los mejores libros que me marcaron en la vida. Otro libro que me marcó muchísimo y que también se lo recomiendo es el libro de... híjole, déjenme hacer un pequeño esfuerzo de memoria. Bueno, hay unos libros de una escritora que se llama Bárbara Marcinac. También son libros de pleyadianos, de contactos telepáticos, no en persona ni en naves, sino de manera telepática con conciencias de las Pléyades. Personalmente me parecen joyas extraordinarias porque me inspiran demasiado, me inspiran muchísimo y creo que tienen muchísimo conocimiento, que también te recomiendo que lo hagas con mucho discernimiento, ¿no? Que no lo hagas tomando las cosas tan literal, ¿no? Ni caigas en fanatismos ni cosas por el estilo, pero recomiendo muchísimo sus libros, entre ellos Gaia, la Biblioteca Viviente, Recuperando el Poder o Retomando el Poder, no recuerdo bien, y La Familia de Luz. Son varios, son esta corriente New Age, pero la verdad se los recomiendo mucho porque al menos a mí me han inspirado muchísimo y creo que tienen muy buena información que les va a servir para inspirarlos y entender muchas cosas, ¿no? Los recomiendo muchísimo. Bueno, déjenme seguir recordando así libros que leí que me marcaron. Bueno, no puedo no comentar este libro, que para mí fue uno de los libros más especiales en mi vida. Lo he recomendado y he visto que a algunas personas pues no les resuena tanto, pero para mí fue un libro muy importante y prácticamente creo que en mi vida hubo un antes y un después de este libro. Este libro es La Danza de la Realidad de Alejandro Jodorowsky. Ese libro, en verdad, a mí me cambió mucho el enfoque que tenía de la vida, porque mucho de este conocimiento, digamos que lo reforcé a través de este libro. Cada quien puede tener sus opiniones acerca de Jodorowsky, algunos muy buenas, algunos muy malas. Cada uno de ustedes, otra vez repito, ¿no? Tenga su propio discernimiento, pero creo que es un gran libro y también es una manera muy bella de inspirarlos, ¿no? Y de inspirarse y de inspirarte cuando lees el libro de La Danza de la Realidad. Y la segunda parte, que es El Maestro y las Magas, lo recomiendo también muchísimo. A mí me encantaron y los recomiendo porque a mí me estalló la cabeza cuando los leí, me fascinaron. Y bueno, quiero que me entiendan que tengo que pensar claramente cuáles, porque no es una cuestión de presumir, pero sí he leído muchos y más bien quiero decirles puntualmente algunos. Obviamente, pues las obras de Blavatsky, pero ya son temas más complejos, realmente necesitas estudiarlos mucho, pero cualquier libro de Elena Petrovna Blavatsky es increíble, y yo el que leí particularmente fue Isis sin velo, es muy buen libro, pero ya es bastante muy profundo, y ya tiene que ver con otros temas que pues cada uno de ustedes sabrá si quiere adentrarse al mundo de la teosofía, ¿no? De Blavatsky. Y bueno, de esa misma línea, pues también los libros de Leadbeater, C.W. Leadbeater. C.W. Leadbeater, también teosofista, y sobre todo pues el libro de los chakras o el libro del plano astral, o sí creo que era el plano astral. Es muy bueno. También los libros de Atkinson, ¿no? Es buenísimo, que es esta nueva corriente de pensamiento, también me sirvieron muchísimo. Híjole, son demasiados. Otros que les recomiendo muchísimo, de verdad, de todo corazón, independientemente de lo que creas, si es buena persona, si es mala persona, si es un fraude, si no es un fraude, también siento que te pueden inspirar muchísimo, son los libros de Ramtha, ¿no? G.C. Knight, Ramtha. Esos libros para mí, cualquiera de Ramtha, se me hacen para mí extraordinarios, me inspiran y me llenan el corazón, ¿no? Me fascinan. Y bueno, ¿qué otros? Que son muchos.
que les recomiende, porque también depende sobre qué tema quisieras que te recomendara. Pero si es con todo el enfoque de este canal y es lo que es transformar tu vida, recapitulando, el libro de la danza de la realidad es muy importante para mí. El Kybalión obviamente es el más importante de todos para mí. Los libros de Bárbara Marcinac, los libros de Ramtha eh, y los libros del Cuarto Camino o libros de Ouspensky, así, Ouspensky. También los libros de Gurdjieff son muy buenos. Relatos de Belcebú a su nieto, solo que es muy complicado de leer. Es un libro que lo hizo de esa manera y que tienes que leer de cierta forma. Pero bueno, esas instrucciones vienen en ese libro, pero la verdad es que es bastante profundo. Te va a costar un poco de trabajo porque no es tan directo, es un poco sutil y medio novelesco, pero es muy bueno. Es que son muchísimos. También las novelas de Arthur Conan Doyle, pues me encantaban. Los libros de Friedrich Nietzsche, principalmente Así hablaba Zaratustra. Las obras de Charles Baudelaire, que es totalmente de los poetas malditos y pues no tiene nada que ver, pero a mí me encantaban. Obviamente William Blake, siempre me fascinó y me sigue fascinando su lectura. De verdad son demasiados, pero bueno, más adelante, si gustan, voy a escribir, ¿no? Personalmente cuáles recomiendo ya así como directamente, pero quise hacer este video para darles una idea más o menos de estos libros que a mí me marcaron en la vida, ¿no? Que considero como libros muy importantes. Y pues cada día, ¿no? Uno encuentra joyas, es cosa de estarle buscando y siguen saliendo cada vez libros pues más extraordinarios. Y bueno, ahí pronto les diré dónde pueden conseguirlo y dónde lo voy a vender y demás, porque ahorita no lo he hecho de una manera tan grande. Pues mi libro, ¿no? Que es la senda del multiverso, ¿no? Que también obviamente se los voy a recomendar más que todos porque es mío, me gustó mucho, lo quiero mucho ese libro, pero todavía no está tan disponible, digamos, como a la venta. Pronto les voy a decir dónde lo pueden conseguir. Pero bueno, espero que este breve video les haya servido. Los quiero y las quiero muchísimo. Muchas gracias por escuchar. Ahí me escriben si han leído estos libros, si no los han leído, si les sirvió de algo esto que les estuve platicando y si les gustaría la idea de, pues ya, escribir de una manera más formal los libros que les recomiendo. Y que creo que pueden ser de gran, ¿cómo podríamos llamar? Que pueden ser grandes bendiciones, ¿no? En su vida, porque de verdad son muchísimos. Ahorita recuerdo también el yoga de los sueños, de Sogyal, me parece que es Sogyal Rinpoche. Híjole, son muchísimos, pero bueno, si les gusta la idea, lo hago ya de una manera más formal, los escribo y hago ese video y se los recomiendo. Así que espero que este pequeño fragmento de libros les haya gustado y pues ahora sí les mando un abrazo. Ahí se ven en el espejo de la realidad y nos vemos muy pronto.